Oigan, el mundo financiero es cíclico. ¿Y qué quiere decir eso? Que las cosas se repiten. Así que, si tú supieras lo que va a pasar en el futuro, no tomarías decisiones financieras diferentes, pues para poder tener de pronto mejor educación financiera, rendimientos y otro tipo de cosas, y aún para que en crédito no te endeudaras en los momentos que las tasas están tan altas y eso. Por eso, en este video vamos a hablar de ese tipo de cosas. Lo primero es que en los ciclos hay momentos muy buenos, pero también hay momentos de crisis. Y vas a ver que cada uno es muy diferente. Entonces, en los momentos de crisis, ¿por qué se dan? ¿Y a quiénes les afectan más? Normalmente a las personas que están endeudadas. Y es que, si saben, la mayoría de los países adoptamos el sistema económico que es el capitalismo. Y en el capitalismo sucede algo. Si el capitalismo no tiene deuda, no es nada, porque vivimos endeudados. El dinero que ves, si has visto que es un montón y uno dice, uy, este país tiene un montón de dinero. Por ejemplo, Estados Unidos. Pero Estados Unidos es el país más endeudado, el más capitalista. Y eso pasa porque el dinero que ves realmente no existe. Es pura ilusión, es puro crédito. Como el dinero no existe, cuando hay crisis, las personas que están endeudadas, pues no solamente a veces se quedan sin empleos y cosas así, sino que tras del hecho tienen una deuda y no saben cómo pagarla. Y si es generalizado como nuestra última gran crisis en 2020, que fue la del COVID, pues esas personas sufren más. ¿Por qué? Pues porque no tienen cómo comer o no tienen trabajo, se quedan así, pero también porque tienen deudas muy grandes. Así que aquí te voy a decir en el futuro qué tienes que hacer para prepararte siempre para esas crisis, porque como te digo, es que el mundo es cíclico, a veces vamos a estar acá arriba y a veces acá abajo. Si tú sabes qué hacer en el que llaman las vacas gordas, pues buenísimo, porque cuando lleguen las vacas flacas es lo que esperamos muchos financieros. No es que esperemos momentos malos, pero sí esperamos que en esos momentos podamos tener muchas oportunidades. Por ejemplo, en esos momentos algunas veces la vivienda suele sufrir mucho. Pues si nosotros estábamos esperando comprar una vivienda, en ese momento cuando las tasas de pronto lleguen a bajar y todo este tema, pues ahí es cuando aprovechamos, y también cuando las personas necesiten el dinero, en esos momentos tratan de vender todas sus cosas que no son tan líquidas. Por ejemplo, la vivienda, y a precio, como decimos acá en Colombia, de huevo, o sea, muy baratas. Entonces, ten en cuenta esto. Para empezar a verlo de una forma práctica, vamos a ver dos cosas. Una, la inflación, y otra, lo que hacen los bancos centrales. Acá en Colombia, por ejemplo, el Banco de la República, o en Estados Unidos, la Fed, que es el banco central de ellos, para evitar que los precios, por ejemplo, se suban mucho. Y para explicarles qué es la inflación, traje un amiguito. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar. Él es Aslan, es mi perrito. Así que, la inflación. La inflación tiene algo antes para entenderlo. Y básicamente la inflación es el aumento generalizado de los precios de las cosas y de los servicios. Por ejemplo, si yo compro la comida de Aslan y va subiéndose y encareciéndose, pero también, por ejemplo, cuando voy a viajar en el avión veo los tiquetes y se encareció, o también quiero estudiar algún, no sé, universidad, quiero estudiar un pregrado, un posgrado y se está encareciendo mucho, eso es que varias cosas se están encareciendo y la inflación entonces nos tiene así. Pero antes de la inflación está el IPC. ¿Tú sí sabías eso? El indicador que mide los bienes y servicios de cada hogar. Son más o menos 443 artículos que el DANE, que es el que calcula eso y lo saca o no lo muestra siempre en su página todos los 5 días hábiles de cada mes. ¿Y qué pasa? Ellos van, revisan cómo están los precios en los mercados, el tomate subió, la cebolla subió y ese tipo de cosas, y entonces ponen un número. Si ese número el siguiente mes sube, que es el IPC subió, y vuelve a subir y vuelve a subir, la inflación sube y todas las cosas se vuelven más costosas. Si usted sintió que en 2023 las cosas estaban demasiado costosas, porque sí, nos quedaba más caro pues mantener al perro, o también nos quedaba más caro hacer cualquier cosa,
Pues imagínense cómo sería en los 90 que la inflación llegó a estar al 32%. Entonces, miremos en mi computador, ¿listos? Miren, lo primero es que ustedes pueden buscar en el Banco de la República esta gráfica. Si ustedes se dan cuenta, yo acá puse, aunque sale desde los principios, desde los 50, puse desde los 90 cómo estaba la inflación. Miren en 1990. No se asusten cuando vean una gráfica, solo para mostrarles, así queda mucho más fácil la historia de cómo ha estado la inflación en nuestro país. Cuando ustedes sintieron que todo se encareció, fue en 2023. Miren que llegó la inflación a 13.28. Y la inflación, para los que algunos ya hayan dicho, sí, yo ya sé qué es, sí, es cómo están los precios para, en este caso, los colombianos. 13.28 y usted sentía que todo estaba costosísimo. Pues imagínese, vayamos por ejemplo al año 1990. La inflación logró estar en el 32.26. Usted se imagina, algunos lo vivieron porque algunos de los que me están viendo acá saben lo que les estoy diciendo. En ese caso las cosas estaban costosísimas y tras del hecho tuvimos una crisis muy grande que fue la del UPAC. Pero bueno, eso es de otro video. Miremos otro tipo de cosas. Por ejemplo, en 2020, cuando empezó la pandemia, hay otra parte y es que no es que se suban los precios, al contrario, entramos en una crisis. Miren, por ejemplo, después de pandemia, en 2021, ¿cómo nos quedamos? En febrero de 2021, la inflación estaba en el 1.56. ¿Y para qué nos sirve saber si está bajita o alta? Para dos cosas. Cuando veamos ahorita la otra gráfica del Banco de la República, es que el Banco de la República tiene como objetivo que los precios de las cosas no se suban mucho. Ellos manejan cosas como la política cambiaria o la política monetaria, pero el gran rol de ellos en una parte es no dejar que el dólar, por ejemplo, otras entidades o nuestro peso se devalúe tanto, o sea, que pierda valor con respecto a las otras monedas, pero en esto es evitar que la inflación se vaya por las nubes, por ejemplo, como algunos que no lo han logrado. Y sí, si se están pensando como ¿de qué nos estás hablando? Revisen el tema de Venezuela o de Argentina, donde las personas cada minuto o cada hora están teniendo que ver cómo su peso se devalúa y cómo les sale más costoso llegar a invertir o comprar algo. Entonces, vamos a revisar este tema. Miren, el Banco de la República, cuando ve, listo, la inflación está en 1.56, él empieza a hacer un efecto y es que en ese momento todo el mundo se queda quieto. Hay una crisis, las personas no quieren vender porque podrían perder dinero, las personas tampoco quieren comprar porque no tienen cómo. Entonces el Banco de la República decide normalmente bajar sus tasas. ¿Y cuál es esa tasa? Ya lo vamos a revisar más adelante. Cuando bajan las tasas, motivan a que los bancos también bajen sus tasas de créditos, por ejemplo, pero también tasas como las de los CDTs o las cuentas de ahorro bajan hartísimo. Entonces no se vuelve tan interesante tener el dinero en el banco. Eso pasa en países como Europa. Ustedes sí han visto en Europa que dejar la plata en un banco hasta a veces le renta negativo o le renta un 1% efectivo anual. Es por eso mismo, la inflación de ellos es mucho menor que la de nosotros. Y bueno, pero sigamos acá. Entonces, imagínense en 2020, cuando estaba en el 1.56, el Banco de la República bajó sus tasas. Ahorita miramos a cuánto. Y en ese momento hubiera sido súper interesante sacar un crédito porque estaban muy bajitos. Pero después, cuando todos salimos a la calle, pasó un tema no tan chévere. Y es que cuando la gente empieza a consumir, también tenía que subir los precios de las cosas porque salimos de nuestras casas después del COVID y las cosas se encarecieron. Así que logramos ver que en 2023 llegó al 13.28. Y el Banco de la República, al darse cuenta de eso, tiene que empezar a subir las tasas. O sea que ahorita miramos qué tasa tenía el Banco de la República en febrero de 2023. Y si hay créditos que llegaron a tener hasta el 45% de tasa. Imagínese usted endeudarse a una tasa tan alta. Terrible, ¿no?
Por eso es muy importante no solo tener en cuenta cómo va la inflación, que como ya les mostré, está en el Banco de la República, y el IPC que ahorita también lo miramos, que está en el DANE, sino también este tipo de cosas del Banco de la República, de su tasa de monetaria, que ahorita la observamos, y saber qué es lo que hace él cuando sube la tasa, cuando baja la tasa. Esa tasa es súper importante porque acuérdense que es la tasa base que rige para los préstamos de todos los bancos, pero también para las inversiones de renta fija normalmente, que son, como les había dicho, CDTs, cuentas de ahorro rentable y eso. Y en la página del Banco de la República está todo el calendario económico del año, donde ustedes pueden ver cuándo se van a reunir y van a decidir sobre la tasa de política de interés, si la suben, la bajan o la mantienen igual. Entonces, ahorita vamos a ver acá también esa gráfica, pero tengan en cuenta esto. Cuando ellos suben la tasa de política monetaria, entonces normalmente los bancos, eso sí, lo suben. Cuando suben rapidísimo las tasas de los créditos. Cuando la bajan, a veces se demoran un poco en hacerlo. Y también pasa lo mismo con captación. Captación es inversiones, para que no se confundan. Cuando el Banco de la República sube sus tasas, esos CDTs o cuentas de ahorro rentable suben también, pero cuando la bajan, suelen bajar. Entonces, esas son decisiones que tenemos que tomar cuando la tasa de política monetaria está muy bajita. Es el momento de endeudarse, no en otro momento. Miremos esta gráfica para que ustedes vean cómo ha pasado y cómo lo vimos en la de inflación, qué decisiones ha tomado el Banrep con su tasa de política monetaria. Miremoslo acá. Entonces, si se acuerdan que les había dicho que en 1990 la inflación estaba por las nubes, como en el 30 y pico, miren que la tasa de política monetaria también estaba en el 32%. ¿A usted qué le pareció que los CDTs estaban altísimos dando el 16% efectivo anual? ¿Se imagina un CDT dando el 32% efectivo anual? Aquí uno se pone a jugar con acciones y todo eso si tiene un CDT al 32%. Eso para los inversionistas era muy bueno. Pero para, por ejemplo, una persona que tiene un crédito y no solamente al 32%, sino imagínese al 60%, ¿cómo va a pagar una casa con esa tasa? Terminaría pagando casi 50 veces la casa. Entonces, por eso es que el Banco de la República tiene que controlar eso con el tema de las tasas. Cuando las tasas suben mucho, las personas prefieren no endeudarse, las empresas tampoco, y tiene el efecto que ustedes ven después. En 1999, miren que ya la tasa había bajado al 26% y sigue bajando. En 1999 ya había llegado al 12% y desde ahí se ha mantenido en valores cercanos a el 3%, que es la meta. Esto ténganlo muy en cuenta. La meta del Banco de la República es la que la inflación esté en el 3%, que suba máximo como al 4%, pero que no se baje tampoco como del 2%, porque si no, tenemos otro efecto que podría ser como la deflación y cosas así, donde países como Japón han sufrido de ese tema, que es cuando la gente no consume, entonces el país se queda como estático. Miren este tema también en lo que hablábamos de la última vez que tuvimos una gran crisis en 2020 del COVID. Veníamos con una inflación normalita del 4,25, muy cercana al 3%, todos muy tranquilos, donde los CDTs estaban rentando el 4%, 5%, máximo el 6%, y llega el COVID. Momento de COVID, febrero 16 de 2020, después viene marzo y miren cómo desde marzo empieza el Banco de la República a bajar sus tasas. ¿Por qué? Porque todo se congeló. Y cuando todo se congela, las empresas no quieren vender, la gente no se quiere endeudar, nada pasa y el país y todos nosotros podemos quebrar. Eso era muy complicado en ese tiempo y por eso si ven, el Banco de la República bajó su tasa al 1,75. Ahora acuérdese, si él la baja, eso quiere decir que un CDT nos estaba dando el 2% efectivo anual, pero también téngalo en cuenta para créditos. Nos estábamos pudiendo endeudar a tasas muy bajitas, cosa que no se había visto
hasta, digamos, 2013 que tuvimos otra crisis y llegó a estar al 3,25, pero nunca habíamos visto una tasa tan bajita como en pandemia, 1,75. Ahora, ¿qué pasa? Pasa pandemia y como ustedes ven, el Banco de la República decidió durante un tiempo no hacer nada. ¿Por qué? Porque todos estábamos muy mal y prefería que la gente se endeudara a muy, muy bajito para que no se quedara estática digamos que la economía. Pero miren lo que pasa después. Todos salimos y la gente y todo se empezó a reactivar. Como se empieza a reactivar, casi siempre aún, si ustedes escuchan, y eso es tema de otro lado, pero lo pueden buscar, después de las guerras, de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, hubo países que también tuvieron hiperinflaciones. ¿Por qué? Porque todo se reactiva y cuando se reactiva en desorden y todo, empiezan a subir los precios. Miren lo que pasó desde 2022. Empieza a subir, a subir, a subir y vemos en 2022 cómo sube 4%, 5%, 6%, todo 9%. El Banco de la República estaba tratando de hacer todo para que los precios no se fueran por las nubes y que nosotros también nos sintiéramos que pues estaba encareciendo todo. Hasta que en 2023, si ustedes ven, llega la tasa al 13,25. Las personas que no tenían en cuenta esto se seguían endeudando y no se dieron cuenta que los bancos tanto el Banco de la República como los otros bancos habían subido tanto la tasa que tú para endeudarte tenías que endeudarte a tasas demasiado altas. Además, que acá un tip, los bancos utilizan una tasa promedio cercana al 13,25, pero también utilizan la tasa de usura y la tasa de usura es 1,5 veces más costosa que la tasa promedio de los bancos. ¿Qué quiere decir eso? Que si el banco me estaba prestando, digamos que al 26%, la tasa de usura estaba casi en el 45%. Eso es demasiado. Y más para las personas que en esos años o en el 2023 o 2022 compraron casa, no es recomendable meterse en un crédito de vivienda a una tasa más alta que el 10%. ¿Por qué? Porque terminarás pagando muchísimo más a mucho plazo, así que pagarías como 7 veces o más tu apartamento o tu casa. En ese momento no era para comprar. Ahora, tranquilos, aquí es donde les voy a dar un tip. Después de eso empieza a controlarse la inflación y empieza a bajar. Entonces el Banco de la República también empieza a bajar sus tasas y en diciembre 29 de 2024 fue una de las bajadas que tuvo y está en 9,50. Así que todos los que se endeudaron en 2023 o 2022 a tasas demasiado altas, les tengo una muy buena noticia. Es momento de que vayas al banco o a la entidad financiera y le digas, oye, ya el Banco de la República bajó las tasas, así que tú también tienes que bajar tasas. Necesito que renegociemos esa tasa y me la bajas. Ahora, muchos de ellos no son pues no ayudan mucho. Entonces, puede decir que te digan como, bueno, sí, porque te quieren conservar o no, no me interesa. Si no les interesa, puedes ir a otro banco y hacer una cosa que se llama compra de cartera. Y es que el otro banco sí está interesado en quitarle al otro banco ese crédito para quedarse con los intereses. Entonces ellos pueden comprar la cartera de ese banco y bajarte esa tasa. Es muy importante que lo tengas en cuenta. Ahora, como ya viste, el objetivo del Banco de la República es que la inflación llegue al 3%. Si ahorita está al 5,20, todavía tienen mucha oportunidad de bajar. Sigue estando muy pendiente del Banco de la República para que cuando bajen tasas tú también puedas ir a renegociar los créditos o tomar compras de cartera a tasas más bajas. Este tipo de información nos sirve mucho para saber, como veíamos en todo el video, cuándo endeudarnos, en qué momento invertir en productos como CDTs cuando todo esté muy alto, o productos como cuentas rentables que en los neobancos han vuelto muy populares, pero realmente hay productos como esos que ya rentaban cuando se subió tanto la inflación y el Banco de la República tuvo que subir sus tasas.
Espero les haya servido esta información y no se les olvide que la educación financiera es súper importante para tomar buenas decisiones.